Bien, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la ley de Newton, la ley de Fourier y la ley de Stefan y Boltzmann. Este es un trabajo realizado para la clase de Biofísica 2 de la Universidad Antonio Nariño y presentado al docente Juan Rodríguez. Mi grupo está conformado por Estefanía Costa, Estefanía Villate y quien les habla, Joe Lambert. Primero que todo vamos a hablar acerca de Isaac Newton. Y para ello vamos a hablar y decir que Isaac Newton fue un físico y matemático inglés que vivió entre el siglo XVII y XVIII. Él nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727 a los 84 años. Newton fue conocido por establecer las bases de la mecánica clásica a través de sus tres leyes del movimiento y su ley de la gravitación universal, además de desarrollar el cálculo integral y diferencial y por descubrir que la luz blanca está compuesta por todos los colores. Las leyes de Newton sirvieron como base para muchas de las leyes que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la ley de Fourier. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley dice y establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre un cuerpo y sus alrededores. Cuando la diferencia de temperatura entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido por la unidad de tiempo hacia el cuerpo o desde el cuerpo por conducción, convección o radiación es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio externo. Con esto podemos definir que la variación de temperatura de un cuerpo respecto a la temperatura de la habitación en la que éste se encuentra es proporcional a la diferencia de la temperatura que existe entre el cuerpo y dicha habitación. Ahora debemos hablar un poco acerca de la convección. La convección se puede definir como una de las tres formas de transferencia de calor que existen. Existen la conducción, la convección y la radiación. Estas transportan el calor entre zonas con diferentes temperaturas, entonces la convección se produce únicamente por medio de materiales que sean fluidos. La ley de enfriamiento de Newton. Y podemos decir que la ley de enfriamiento de Newton fue determinada experimentalmente por Newton analizando el proceso de enfriamiento y para él la velocidad de enfriamiento de un cuerpo cálido en un ambiente más frío cuya temperatura está definida como T es proporcional a la diferencia de la temperatura proporcional entre el ambiente y lo que él hizo fue que estableció esta fórmula en donde R es una constante de proporcionalidad, la T es la temperatura de un cuerpo, esta T minúscula representa el tiempo y la Tm la temperatura ambiente. Ahora veremos un ejemplo de todo lo que hemos estado hablando y veremos cómo podemos especificarlo un poco más. Bien, a continuación vamos a resolver el ejercicio y en este ejercicio nos dicen que un recipiente con agua tibia, la cual se encuentra a 46 grados centígrados, se coloca en un refrigerador. 10 minutos después, nosotros observamos su temperatura y resulta que esta hora se encuentra a 39 grados centígrados. 10 minutos más tarde, esta hora se encuentra a 33 grados centígrados, haciendo cambios de temperatura de 46 a 36 y de 39 a 33. La pregunta que nos hacen es, ¿a qué temperatura estaba el refrigerador inicialmente si el enfriamiento se ha producido siguiendo la ley de enfriamiento de Newton? Para ello primero debemos establecer algunas cosas de la ley de enfriamiento de Newton y decimos que Tt es igual a la temperatura en el tiempo. T sub 0 es igual a la temperatura inicial, Ta es igual a la temperatura ambiente y K es igual a un coeficiente que puede ser dependiente de varios factores, como la capacidad de intercambio de calor y el área del objeto que está intercambiando calor. Ahora, para resolver el ejercicio debemos establecer que T sub 0, o sea, la temperatura inicial, era igual a 46 grados centígrados y que hubo cambios de variación a 39 y 33 grados centígrados. Entonces comenzamos a resolver el ejercicio dependiendo de eso, de 39 y 33. Para ello decimos que 39 es igual a temperatura ambiente más 46 menos la temperatura ambiente, Euler a la menos 10K. Seguido de esto decimos 33 es igual, 33 que fue la temperatura final, es igual a Ta más 46 menos la temperatura ambiente igual a Euler 20K. Una vez hemos hecho esto, nos damos cuenta que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo que debemos hacer ahora es despejar. Entonces tenemos que
bueno, inicialmente lo que debemos despejar es Euler a la menos 10K. Entonces decimos que Euler a la menos 10K es igual a 39 menos la temperatura ambiente, y todo esto sobre 46 menos la temperatura ambiente. Por otra parte, lo que debemos hacer ahora es para la segunda ecuación tenemos que sustituir, pero todo esto lo tenemos que hacer en función de la temperatura ambiente. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Esto va a ser igual a Euler a la menos 10K multiplicando a Euler a la menos 10K. Y finalmente vamos a encontrar la ecuación en la que vamos a involucrar todo. Entonces, finalmente decimos que 33 es igual a la temperatura ambiente más 46 menos la temperatura ambiente, y esto va a estar multiplicando a 39 menos la temperatura ambiente sobre 46 menos la temperatura ambiente. Y a su vez va a estar multiplicando a 39 menos la temperatura ambiente sobre 46 menos la temperatura ambiente, involucrando así las dos ecuaciones que habíamos utilizado previamente. A continuación lo que debemos hacer es simplificar los términos que están entre los paréntesis y que se encuentran en la ecuación que previamente acabamos de escribir. Bien, una vez hemos hecho esto, lo que hacemos es que pasamos todos los términos que nosotros conocemos a la izquierda y todos los términos que tienen incógnita a la derecha y despejamos. Esto nos da como resultado 1518 menos 1521 igual a 79 temperatura ambiente menos 78 temperatura ambiente. Una vez hemos hecho esto, al despejar podemos encontrar que la temperatura ambiente o una temperatura ambiente es igual a menos 3. Y este sería el resultado. Por ende, podemos determinar que la temperatura ambiente inicial era de menos 3 grados centígrados. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la ley Stefan y Boltzmann. Inicialmente vamos a hablar sobre Joseph Stefan. Joseph Stefan nació el 24 de marzo de 1835 y falleció el 7 de enero de 1893. Su experimento más famoso se describió en 1879, donde él demostró que la proporción de radiación de energía de un cuerpo caliente es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Junto a Boltzmann relacionó un fundamento teórico que hoy se conoce como la ley de Stefan y Boltzmann. Podemos ver que fue un físico muy importante en la época. Y a continuación les voy a hablar sobre Ludwig Boltzmann. Ludwig Boltzmann nació el 20 de febrero de 1844 y falleció el 5 de septiembre de 1905. Publicó una serie de ensayos que demostraban que la segunda ley de la termodinámica se podía explicar analizando estadísticamente los movimientos de los átomos. Formuló una ley que recibió su nombre junto al físico austríaco Stefan, que la ley se nombró Stefan-Boltzmann, la cual establece que la radiación total es un cuerpo negro. La ley de Stefan-Boltzmann establece que la radiación de un cuerpo negro emite la radiación térmica a una potencia emisiva hemisférica total dada por watts sobre metro al cuadrado, proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. A continuación les voy a explicar la fórmula general que ellos plantearon y los parámetros que cada uno de ellos tiene. Entonces, P va a ser la potencia radiada neta, A va a ser el área radiante, sigma va a ser la constante de Stefan, E va a ser la emisividad, que eso va a ser igual a 1
para radiador ideal, T va a ser temperatura del radiador, Tc temperatura circundante y el sigma, que es la constante, va a ser igual a 5,6703 por 10 a la menos 8 vatios sobre metros cuadrados K a la 4. Y a continuación les voy a explicar un ejemplo sobre esta ley. Bueno, ahora les voy a explicar un ejemplo sobre la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, el ejercicio nos plantea que al realizar una experiencia para estudiar el espectro de emisión térmica de un cuerpo negro, encontramos que el máximo de emisión coincide con la longitud de onda de 600 nanómetros, el cual vamos a calcular A, la temperatura del cuerpo negro en esa experiencia y B, la intensidad de la radiación emitida. Entonces, en A sabemos que el máximo de emisión coincide con la longitud de onda, que va a ser los 600 nanómetros, que en el enunciado nos los están dando, que va a ser la longitud de onda y nos pide la temperatura. Entonces, vamos a coger la ley del desplazamiento de Wien, la cual nos dice que la longitud de onda máxima que produce va a ser igual a 2,898 por 10 a la 3 metros grados Kelvin sobre temperatura. Luego vamos a despejar la temperatura, la cual va a ser igual a 2,898 por 10 a la 3 metros grados Kelvin sobre los nanómetros, que van a ser 600 por 10 a la menos 9 metros. ¿Por qué por 10 a la menos 9? Porque de nanómetros los pasamos a metros. Entonces, eso va a ser igual a, cancelamos metros con metros, y eso va a ser igual a 4.830 grados Kelvin. Listo. Ahora vamos a pasar a la B, la cual nos dice la intensidad de la radiación emitida. Entonces, decimos que, dado que tenemos la temperatura, nos vamos a basar en la ley de Stefan Boltzmann, la cual nos dice que la radiación emitida se puede continuar de forma proporcional a su temperatura absoluta a la cuarta potencia, la cual nos va a decir que la intensidad va a ser igual al sigma, que va a ser la constante de la ley de Stefan Boltzmann, por la temperatura a la 4. Entonces decimos que el sigma va a ser igual, la constante de la ley nos dice que va a ser 5,67 por 10 a la menos 8 voltios sobre metro al cuadrado grados Kelvin. Entonces, ya que sabemos que tenemos la constante y tenemos temperatura, ahora vamos a sustituir para calcular la intensidad de la radiación. Entonces decimos que la intensidad de radiación va a ser igual a 5,67 por 10 a la menos 8 metros, que va a ser la constante de la ley de Stefan Boltzmann, por 4.830 grados Kelvin, la cual nos va a dar que la intensidad de la radiación, cancelamos grados Kelvin, 3,09 por 10 a la 7 voltios sobre metro cuadrado. Bueno, entonces eso sería todo. Espero que lo hayan entendido. Bueno, ahora les voy a explicar sobre la ley de Fourier. Entonces, primero les voy a explicar quién fue Joseph Fourier. Él fue un físico que nació en 1768 y falleció en 1830. Se trasladó a París en 1816
y en 1822 publicó la teoría analítica del calor, en la cual se basó en parte de la ley de enfriamiento de Newton que mi compañero explicó anteriormente. A partir de esta teoría se desarrolló la denominada serie de Fourier, que con interesantes avances y aplicaciones en la resolución de numerosos problemas de física y aportó bastante para la física en ese momento. Ahora les voy a explicar qué plantea la ley de Fourier y el teorema analítico del calor. Entonces, la ley plantea que el flujo del calor entre dos cuerpos es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre ambos, del más caliente al más frío. Y la teoría analítica del calor plantea que hay una variedad de fenómenos que no se producen por fuerzas mecánicas, sino que resultan exclusivamente de la presencia y acumulación del calor. Entonces, como podemos ver en esta imagen, donde se explica la ley de Fourier, donde tenemos dos objetos, uno más caliente que el otro, y los ponemos en contacto. Entonces, ellos empiezan a intercambiar temperatura del más caliente al más frío hasta que llegan a un punto de equilibrio. Y ahora les voy a explicar la ecuación que plantea la ley de Fourier, donde plantea que el delta de Q es el calor transferido en el intervalo del delta de T. El Tc es la temperatura del foco caliente, Tf es la temperatura del foco frío, A el área transversal, E el espesor de la lámina y K la constante de conductividad térmica. A continuación les voy a explicar un ejemplo para que quede más claro la ley de Fourier. Muchas gracias. Bueno, ahora les vamos a comentar el ejercicio de la ley de Fourier. Para eso les traje este problema que dice: dos depósitos de calor con temperaturas respectivas de 325 y 275 Kelvin se ponen en contacto mediante una varilla de hierro de 200 centímetros de longitud y 24 centímetros cuadrados de sección transversal. Calcular el flujo de calor entre los depósitos cuando el sistema alcanza su estado estacionario. La conductividad térmica del hierro a 25 grados Celsius es de 0,84 joules por cada centímetros. Entonces, para eso tenemos este dibujo donde representa el problema que nos plantearon anteriormente. Entonces tenemos el depósito número 1 y el depósito número 2, donde el depósito número 1 lo encontramos a 325 grados Kelvin y el depósito número 2 a 275 grados Kelvin. Y pues están unidos con una varilla de hierro. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Para ello sabemos que el sistema se encuentra en estado estacionario y tiene un gradiente de temperatura constante que está dado por la siguiente fórmula, que sería la derivada de T sobre la derivada de Z, que esto es igual al delta de T sobre el delta de Z. Y vamos a reemplazar los valores. Entonces sería 275 Kelvin, que nos lo están dando en el depósito número 2, menos 325 Kelvin, que serían el del depósito número 1. Y todo esto sobre 200, que sería la distancia que hay entre uno y el otro. Y esto es igual a menos 0,25 Kelvin sobre centímetros, ya que es estado en centímetros. Listo. Y ahora sabemos que el flujo de calor que atraviesa una sección transversa del conducto viene dada por la ley de Fourier, como la expliqué anteriormente. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la derivada de Q sobre la derivada de T, y es igual a menos K a derivada de T sobre derivada de Z. Estos valores son los que encontramos ahorita con este menos 0,25 Kelvin sobre centímetros. Entonces ahora lo que nos queda es reemplazar. Entonces tenemos menos 0,804 joules sobre K centímetros por
que estos 0,804 son los que nos plantea el problema aquí al final. Por 24 centímetros, que son los que aquí el problema nos plantea. Entonces, por 24 centímetros cuadrados, y esto por los menos 0,25 Kelvin sobre centímetro que encontramos en la fórmula anterior. Y esto nos da un total de 4.824 joules sobre segundo. Y esa sería la respuesta de nuestro problema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber visto nuestro video completo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Que hayan aprendido mucho de nuestros ejemplos. Y también hayan aprendido estas 3 leyes. Bueno, hasta la próxima. Gracias.